Ya. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Les habla Martín del taller de los dos relojes. Bienvenidos a la tutoría para el control número 1 del curso de cálculo diferencial, bla, bla, bla. Ya. Entonces, les cuento un poco de qué se trata esta tutoría. Está enfocada para preparar el control 1, como ya les dije, y los temas principales son continuidad, sucesiones y derivadas. Me llevo un poquito de derivadas, como que lo que alcancemos a hacer acá de derivar no va a ser muy elaborado, porque al parecer eso va a quedar más para el control 2, que si viendo como un poco la fecha de cada control, yo diría que control 2 va a estar de muerte. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la P1 tenemos una pregunta que trata sobre sucesiones y como convergencia por sucesiones, continuidad y cosas así, que no es difícil, pero es creo que es importante como para poder ver cómo se aplica todo este teorema de Bolzano y saber cómo cuándo aplicarlo. La P2 es un ejercicio que es súper clásico, quizás ustedes lo han visto en alguna auxiliar o cosas así, pero no me importa que lo hayan visto en realidad porque les quiero mostrar cuál es el razonamiento que uno hace para saber qué teorema aplicar en cada caso. Y aquí vamos a ver como un ejemplo de cómo podemos deducir cuál es el teorema que hay que aplicar. ¿Ya? Eh, Tenemos acá una pregunta típica de continuidad. Esta es la pregunta más clásica, como que sale en todos lados. Es como la pregunta de continuidad. Sale hasta después en cálculo en varias variables, como que es la clásica. Y vamos a trabajar con eso. La P4 es una pregunta que quizá no parece tener que ver con derivadas, pero tiene que ver con derivadas, y ya vamos a discutir cómo se hace. La P5 es una que puse ahí como para, que no está en el enunciado original, lo metí como recién ahora, que es como para matraquear derivadas, pero viendo como que según la encuesta no están tan preocupados de la parte con matraquera, quizá podemos dejar esta pregunta fuera. Y la P6 es una pregunta que combina un poco todo este tema de las derivadas, de los límites, cosas así. Y la quise hacer porque está dando un control anterior, que la nube mechona está con pauta y todo, pero no me gustó la pauta. Así que la hice de una forma distinta y les quiero mostrar la forma distinta porque en particular la pauta usaba el L'Hopital y después este control no entra al L'Hopital, así que yo creo que igual es bueno como que practiquemos trabajar con las herramientas que tenemos y no depender de estas cosas como L'Hopital. ¿Ya? Entonces, viendo como la encuesta, yo creo que solo voy a dejar de lado la P5, pero ya ahí cuando vayamos más avanzado la tutoría, vamos a ver si tenemos que decidir cuál problema vamos a hacer. Ya. Entonces, por favor, recuérdenme lo ideal es hacer como una pausa a eso de las 5, 5 y cuarto. Ahí ustedes me van diciendo, viendo cómo, si vamos terminando las preguntas dichas ahora, me van diciendo para que tengamos una pausa y no sea una cuestión que quedemos tostados con tantos problemas. ¿Ya? Entonces, sin más preámbulo, vamos a partir por la pregunta número 1. Voy a tratar de hacer un recorte acá, pero por lo general no me funciona cuando estoy en Zoom. Pero si me funciona, bacán, porque podré hacerlo más rápido, no tener que escribir el enunciado de nuevo. Ya. Entonces vamos a agregar una página acá, nos vamos hacia acá y la pegamos y perfecto, me funciona. Así que está todo funcionando, viento en popa, así que eso es buena señal. Voy a abrir el chat para que no se me arranque cualquier cosa. Y ya. Entonces, eso. Trataré de estar pescando. Entonces, ¿a qué nos dice la pregunta 1? Me dice lo siguiente. Sea f una función definida en un compacto A, B, que va a los reales, una función continua en el compacto A, B. Me dicen que tengo una sucesión Sn, que está contenida en el compacto A, B, y es tal que cumple lo siguiente. La sucesión formada por las imágenes de los elementos de la sucesión original converge a I0. Entonces, ¿qué me piden demostrar? Me piden demostrar que existe un elemento de X0 en A, B, tal que f de X0 es igual a I0. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tengo mi función continua y la sucesión, y ocurre que la sucesión de las imágenes converge a un punto I0, ¿cierto? Eso es lo que dice el enunciado. Y me piden demostrar que hay un X0 que es tal que al evaluarlo me da ese X0, ese igual 0, ¿ya? Entonces, como que cuando tengo esta función continua, como que todos los límites a través de las imágenes, yo los puedo agarrar con algún elemento del dominio y evaluar la función y llegar a ellos, ¿ya? Cosa que quizá no es tan clara, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer este problema? No sé si a alguien se le ocurre algo que me pueda decir por el chat así súper rápido, como a qué le vuelo, qué les dice su instinto de madre leona en este problema. Alguien dice TBI, alguien dice Bolzano, ¿ya? Quizás se puede hacer por TBI, pero TBI, Bolzano, El ambos. teorema de Weierstrass. Weierstrass puede ser también. Ya, pero yo me voy por Bolzano. Supongo que cuando dicen Bolzano se refieren a de las asociaciones, ¿o no? Porque yo soy medio mareado con los nombres, ya. Entonces vamos a hacer, como dijo Bolzano, vamos a hacer el teorema Bolzano, ¿ya? Entonces, yo les pregunto, ¿nosotros podemos decir que la asociación SN converge hacia algún X0? ¿Es cierto como que SN converge a X0?
me va a responder solo, a priori no podemos decir eso, ¿ya? Lo que tenemos nosotros es que la asociación vive en A, B, y las imágenes convergen y cero, pero no podemos decir nada sobre el SN, ¿cierto? Solo podemos decir que sabemos que FSN converge, pero SN podría muy bien no converger. Entonces, como que eso es como una lata, ¿cierto? Nos gustaría que convergiese, porque si convergiese aplicamos continuidad acá, y como que se tiene casi inmediatamente. Pero lo que sí sabemos es que cuando yo tengo una asociación que vive en un conjunto acotado, como es el intervalo A, B, siempre vamos a poder encontrar una subsociación convergente. Recordemos, una subsociación era tomar ciertos elementos de la asociación, ir como saltando esos elementos, y esa cosa de ahí iba a converger, ¿ya? ¿Y por qué ocurre con un conjunto acotado? Piénsenlo como que el conjunto está tan apretado así, tan todo acotado así, que es imposible como que una asociación no tenga subsociación convergente. Siempre va a haber una forma de encontrarla. Entonces, vamos a darle por esa vía, ¿ya? Vamos a escribir como nuestra demostración teniendo eso en mente. Demostración. Como Sn está contenido el intervalo A, B, y A, B es acotado, aquí se aplica el teorema de Bolzano, me dice que existe SK, que es una subsucesión, recordemos que es como saltarse elementos de la sucesión original, tal que SK converge según límite x0, ¿ya? Entonces eso es lo que dice el teorema de Bolzano-Weierstrass, que tengo una sucesión acotada, y ese SK va a converger a algún x0, ¿ya? Tengo una subsucesión que va a converger. Ahora, a priori yo no sé si este x0 me va a apañar, porque recordemos que estamos buscando un x0 que esté contenido en el intervalo A, B. Perfectamente podría ser que este x0 se me salga del intervalo, ¿cierto? Como que esté en los bordes. Pero la gracia es que el A, B es un intervalo cerrado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como A, B es cerrado, tendremos que x0 va a estar dentro de A, B. O sea, en realidad ser cerrado lo que significa es que las sucesiones no se te salen del conjunto. Por eso se llama como intervalo abierto, intervalo cerrado, es porque no te puedes escapar con sucesiones. Entonces, ya. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Entonces encontramos una subsucesión que converge con algún x0, y este x0 es mi candidato para que me haga esta pega de que f de x0 sea igual a 0. Entonces comprobémoslo. Lo que no hemos usado hasta ahora es que la función f es continua. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Como f es continua, tenemos dos cosas. Como f es continua, tenemos todo un leseo para todo epsilon, existe un delta y no sé qué cuestión, que es como la forma difícil de verla, y la forma fácil es que si yo tengo una asociación que converge al punto, la asociación de las imágenes converge a la imagen de dicho punto. Dicho en idioma más fácil, tenemos que si SK converge a x0, o sea, si SK converge a x0, eso implica a que la asociación de las imágenes f de SK converge a f de x0. Ya. Pero ahora notemos que hay una distinción. Acá FSK no es lo mismo que FSN. La diferencia es que en FSK estoy tomando menos términos y en FSN estoy tomando todos los términos de la sucesión. Entonces, en particular, FSK es una subsucesión de FDSN, ¿ya? Entonces me voy a la siguiente página, si después necesitan que vuelva, me avisan nomás, y les voy a decir lo siguiente. Entonces, FSK es subsucesión de FDSN, ¿ya? Y FSK está el que converge a, a x0. Yo lo recuerdo lo siguiente, ¿ya? Teníamos un siguiente recuerdo. Recordemos que una sucesión cualquiera, RDN, converge a R, sí, solo sí, sí, solo sí, toda subsucesión de Rn converge a R, ¿ya? Es uno de los primeros teoremas que se ve cuando se introduce el concepto de subsucesión. Me dicen que tengo una caracterización. Una sucesión converge a cierto límite si toda subsucesión converge al mismo límite. Entonces, ahora en particular lo que podemos hacer es aplicar la implicancia acá. ¿Por qué? Porque sabemos que si f de Sn converge a, ¿cómo se llama? Converge a el punto I0, ¿cierto? Por enunciado f de Sn converge a I0, y f de Sk es una subsucesión, tenemos que, Una pregunta. dime, ¿En el f sub k no convergería a f de x sub 0? sí, tienes toda la razón. Eso me estaba pareciendo un poco extraño. Muchas gracias por la corrección, ¿cierto? ¿Por qué convergía f de x0? Recordemos acá, lo habíamos dicho que era por la continuidad, que si sk converge a x0, entonces por continuidad las imágenes convergen a f de x0. Piénselo informalmente como aplicar la función a ambos lados de la raya, ¿cierto? Pero por favor nunca se lo digan a alguien bien.
Entonces, como toda subsucesión converge al mismo I0, tenemos que f de sk converge a I0. Y ahora estamos listos para concluir. ¿Por qué? Porque por unicidad del límite, si f de sk converge a I0 y f de sk converge a f de x0, tenemos que f de x0 tiene que ser igual a I0. Recordemos que el límite siempre va a ser único en una sucesión. ¿Ya? Entonces converge a I0. Y con eso es que queda demostrado. ¿Por qué? Porque demostramos que existe un x0 y vimos que ese x0 estaba en a, b, porque a, b era cerrado, tal que f de x0 es igual a I0. Y así es como hemos logrado hacer esta demostración. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna duda hasta acá? Voy a empezar voy a volver acá por si alguien necesita copiar. Y si hay alguna duda, cualquier cosa me dicen al tiro para que, ¿cómo se llama? Para pasemos al siguiente ejercicio. Entonces, píllame, me pide una recapitulación y lo haremos, ¿ya? Vamos a repasar un poco el argumento de lo que dijimos, ¿ya? Entonces, teníamos la solución de las imágenes que convergía a I0 y estamos buscando un X0, como un X0 que me haga la pega de que f de X0 sea igual a 0. Entonces, como uno podría decir ya, como que quizá SDN converge luego un X0 y como que este es X0 el que me apaña, pero en realidad esto no tiene por qué ser cierto. SN puede converger o no converger. Entonces, lo que vamos a hacer es que agarramos SN y como SN está en un conjunto que es agotado, podemos sacarle una subsucesión. O sea, podemos elegir los términos de una cierta forma que esos términos converjan. Entonces, lo que tuvimos es que hay una subsucesión que converge y ese X0 al que converge, nosotros decimos ya, ese va a ser mi candidato para que sea el X0 que me hace la pega de que f de X0 igual a Y0. Entonces, argumentamos también que ese X0 tiene que estar en el intervalo A, B, porque el intervalo A, B es cerrado, entonces no tengo los bordes, no se me pueden salir las sucesiones de ese intervalo. Y aquí lo que dijimos después, que como f era continua, entonces si sk, que es la sucesión que sacamos, converge a X0, lo mismo va a ser para la sucesión de las imágenes, que f de sk va a converger a f de X0. Ahora, lo que vino después de eso es que como f de sk es una subsucesión de f de Sn, que es la original que sabemos que converge, necesariamente la subsucesión converge al mismo límite que la subsucesión original. O sea, si esto converge a I0, esta subsucesión lo converge a I0. Y concluimos entonces que por unicidad del límite, si tenemos que f de sk converge a f de x0 y también converge a I0, necesariamente f de x0 tiene que ser igual a I0. Entonces el x0 que habíamos encontrado a través de la subsucesión es el mismo que me hace la pega de que f de x0 será igual a 0. ¿Ya? Entonces esa fue la aplicación de Bolzano-Weierstrass, digo de Bolzano, ¿ya? Pasamos por las substituciones y eso es un truco bastante común. Si no podemos decir que algo converge, siempre podemos agarrar la substitución para agarrarnos como de ahí y decir, ya, esto converge, vemos que podemos trabajar con esto, tratemos después de extenderle una sucesión, que fue precisamente lo que hicimos después con la imagen. ¿Queda ahí más claro? ¿Alguien sigue con alguna otra pregunta? Yo no caché algo Uh-huh. cuando dijiste que el X0 pertenece a A, B, ¿Sí? porque el intervalo es cerrado. Ya lo que no entiendo es en qué caso podría ser que no pertenezca a A, B. Ya. Es súper simple. Por ejemplo, si yo tengo la sucesión de los SN, que son los 1 sobre n, ¿cierto? Como 1, un medio, un tercio. Esta sucesión vive en el 0,1, ¿cierto? En el 0,1 abierto, porque todos los elementos de acá son positivos mayores estrictos que 0. Pero el límite de esto, cuando n tiende a infinito, es 0. Y el 0 no está en este conjunto. ¿Cachai? Como si no contáis el 0, como que al tirar la sucesión se te sale del conjunto que hay en otro lado. ¿Ya? Eso es como la intuición. No sé si queda un poco claro con ese ejemplo. Sí, bueno, ahí quedó clarísimo. ¿Ya? Entonces, por eso, cerrado significa que las cosas quedan dentro. ¿Ya? Entonces, de hecho, los cerrados y los acotados se le llaman también conjuntos compactos, que es un tema muy importante si después se van a la especialidad de matemáticas. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahora sigamos con otra pregunta para que avancemos. Y vamos a hacer la pregunta, ¿qué pregunta nos toca ahora? Nos toca la pregunta 2. Esta pregunta me Una gusta. consulta. Sí, Diego. Cuando decimos que S sub n está contenida en cierto intervalo, significa que los valores de S sub n están contenidos en ese intervalo, ¿cierto? Sí, sí, eso mismo. Ah, Sí. ya, bueno. Quizá puede haberlo mencionado, pero lo que dice el compañero, estamos diciendo como algo así como que si todos los elementos viven en ese intervalo, ¿ya? De hecho, quizá como que poner como SN contenido en A, B es una especie de abuso notacional, ¿ya? Y me di cuenta que copié el mismo ejercicio 2 veces. No era la idea. Y ya. Ahora vamos a hacer la pregunta número 2,
que me dice lo siguiente. Quizás puede parecer que no tenga nada que ver con el curso, al menos que hayan visto esta pregunta. No sé si alguien vio una pregunta. ¿Por qué se copia de nuevo lo mismo? Deme un segundo. Estoy pasando muchas raras. No sé si alguien vio alguien ha visto una pregunta de este estilo, alguien ha visto como de qué tratan estas cosas. Por TVI dicen por ahí. Esa pregunta en la materia era de la semana 4. Era algo con derivada. La P2. ¿La P2? No. Pero hay aplicaciones de derivadas que se pueden hacer con eso. ¿Ya? Hay cosas que se pueden hacer, pero estas se hacen sin derivadas. Y bueno, lo siento maestras, no pude copiarlo, pero en realidad el enunciado es súper cortito, así que queda como un poco lo mismo, voy a tener que escribir. Entonces ya, la pregunta 2 me dice lo siguiente. Demuestre que la ecuación siguiente, la ecuación x a la 13 más 7x al cubo igual 5 tiene solución única. ¿Ya? Entonces, este problema es un clásico. De hecho, a mí me salió en el control de cuando vi diferencial en el 2019. Me salió una pregunta muy parecida, ¿ya? Porque es un problema que es clásico, ¿ya? Entonces, veamos qué es lo que queremos demostrar, ¿ya? Quizá a simple vista no se ve como por dónde agarrar este problema, como demostrar que algo tiene solución. Uno podría pensar, ya, puedo ponerme a buscar la solución. Pero si hacen eso, es mucha suerte porque es muy probable que no puedan resolver esta ecuación. O quizás hagan alguna factorización truculenta, pero resolver este tipo de ecuaciones por lo general es muy complicado. Y ni hablar cuando empiezan a aparecer como seno y coseno, no se vayan por eso. Entonces, fíjense, lo que nosotros queremos demostrar, ocultamente estamos demostrando una existencia de algo, ¿ya? Entonces, si nosotros reescribimos esto, queremos demostrar que existe un x barra, de hecho existe un único x barra porque la solución es única, ya vamos a entrar en eso más adelante, en los reales, tal que x a la 13 más 7x al cubo igual a 5, ¿ya? Entonces, nosotros lo que estamos buscando, en fondo, es demostrar la existencia de un elemento. Entonces, ustedes agarran su resumen, su compilado de teoremas favoritos, ustedes dicen, ¿ya cuál de mis teoremas me da una existencia? Y si se dan cuenta, el teorema muy importante que vimos de existencia en esta parte de la materia es el TBI. El TBI me dice lo siguiente. Voy a hacer un recuerdo. De hecho, me das cuenta que el TBI en realidad es súper simple. Dice que si f es continua en el intervalo a, b, y además se tiene que f de a por f de b es menor o igual que 0, entonces existe un x barra en a, b tal que f de x barra es igual a 0. Ya. Este es el teorema de valor intermedio, creo que así sale en el apunte, quizás algunos profes lo pueden ver distinto, porque en realidad hay muchas formas de escribir esta cosa, pero ojalá que lo hayan visto así, si no lo vieron así, es exactamente equivalente y al tiro lo voy a explicar como que lo que significa este teorema, ¿ya? Entonces, este teorema es buen candidato para aplicarlo porque trata de existencia y tengan en cuenta esa cosa, porque más adelante van a ver otros teoremas de existencia y tenganlo siempre en cuenta de si lo que quieren demostrar es una existencia, estos teoremas son los que van a apañar. Entonces, ¿qué me dice este teorema? Me dice que si f es una función continua en un compacto a, b, ¿cierto? F de a, b, y además me dicen que f de a por f de b es menor o igual que 0, entonces se cumple algo, ¿ya? Que f sea continua en a, b es como intuitivo, ¿ya? Como que en realidad te dice lo que uno piensa que la función se dibuja como una curva, que no se levanta el lápiz, intuición. Y ya, quizás esta condición de que f de a por f de b sea menor o igual que 0 es un poco más críptico. Pero esta cosa de acá es algo que se ve en cuarto o quinto básico. Esto de acá lo que te está diciendo es que más por menos es menos y que menos por más es menos, ¿ya? O sea, lo que me está diciendo acá, que f de a y f de b tienen signos distintos, ¿ya? O sea, son signos distintos y por eso es que me da negativo su producto. Entonces, ¿qué significa esto en el plano dibujístico? Significa que si yo tengo acá mi compacto AB, lo que va a ocurrir es que me dice que f de a por f de b es menor o igual que 0, entonces tienen signos distintos. Uno está arriba y otro está abajo del gráfico. Entonces, siempre de generalidad, digamos que f de a está acá arriba y f de b está acá abajo. ¿Ya? Esto es f de a, esto es f de b. Voy a bajar un poquito acá la pantalla. Y me dice que la función f tiene que pasar por algún punto en que se haga 0. Y si ustedes ven el dibujo y ven que esta cosa de acá es como casi obvio, como que tengo una función que va desde un punto que está arriba del gráfico, abajo del gráfico, sin levantar el lápiz y la dibujo, en algún punto tengo que usar acá, que es cuando f de x barra se hace igual a 0.
Entonces, como que este teorema está escrito de una forma súper críptica, pero en realidad te dice algo que es muy, muy intuitivo. Y ahora, ¿cómo lo aplicamos acá? Si nos damos cuenta, aquí queremos probar la existencia, pero de un x barra que me cumple una ecuación, no una función evaluada a cero. Entonces, para que tenga más la forma del teorema, lo que tenemos que hacer es escribirlo de tal que haga una función igualada a cero. Entonces, con esa cuestión en mente, con esa motivación, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Entonces, esto es como cuando los DIM, los auxiliares siempre hacen como sea y definen una cuestión como de la manga. En realidad hay todo un pensamiento de este tipo de fondo. Entonces yo les digo, sea f de x igual a x a la 13 más 7 x al cubo menos 5. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque que f de x es igual a 0 es lo mismo de que x es solución, ¿cierto? Porque si hago f de x igual a 0, es lo mismo como que x barra me cumpla eso a que me cumpla esto de acá, ¿ya? Entonces, como una pequeña transformación que uno hace, y es la clásica, ¿ya? Se usa mucho, mucho, mucho. Entonces, definimos esta función acá. Entonces, decimos que ahora lo que necesitamos ahora, el siguiente ingrediente, es que sea continua, y como que en realidad esta función es un polinomio, así que va a ser siempre continua, y necesitamos que sean contienen un compacto A, B. Y ese compacto A, B a priori no lo conocemos, pero lo que podemos hacer es buscar dos puntos A, B, tal que f de A y f de B sean menores o iguales que 0, y así ahora vamos a poder aplicar el teorema más directamente, ¿ya? Entonces, aquí es como puro tanteo en realidad. Yo les digo lo siguiente. Notemos que f de 1 es igual a 1 a la 13 más 7 por 1 a la 13 menos 5, o sea, va a ser 1 más 7 menos 5, y lo escribí acá porque, no sé, es igual a 3, ¿ya? Y 3 es un número que es mayor o igual que 0. Lo que dice que está en amarillo dice que f de x barra es igual a 0, sí, solo si x barra es solución, y solución de lo que estábamos hablando antes. Entonces, ya claro, el chat lo tapa un poco, voy a tratar de escribir más allá. Entonces, siguiendo la línea de lo que estaba hablando, f de 1 me dio un número, me dio 3, y eso es un número positivo. Entonces ahora busquemos uno que me dé un negativo, y vamos a poder encontrar la solución. Yo les digo que f de menos 1. ¿Y cómo se te ocurrió, Martín? Bueno, lo probé con varios números, y ese fue el que me dio. Entonces tengo menos 1 a la 13, más 7 por menos 1 al cubo, menos 5. Y eso va a dar menos 1, menos 7, menos 5, me va a dar menos 13, y eso es un número que es menor o igual que 0. Entonces, aquí encontré dos elementos que al multiplicarlos me da negativo. Entonces tengo que f de 1 por f de menos 1 es menor o igual que 0. ¿Y el 0 sirve igual? Sí, el 0 sirve igual porque aquí te daría menos 5. Entonces sí, el 0 sirve igual. De hecho, el 0 es mejor porque estáis más seguro de dónde está tu solución. Entonces, como f de 1 por f de... Voy a escribir esto mejor porque sea un poco feo. Como tenemos que f de 1 por f de menos 1 menor o igual que 0, entonces 1 y menos 1 son nuestros candidatos para hacer los límites del compacto con el que vamos a trabajar. Entonces ya, tenemos esa cosa de acá, nuestro primer ingrediente, y el segundo ingrediente es como, además, f es continua, menos 1,1, y esto pueden justificarlo así como en su control porque es un polinomio, o porque por álgebra y composición de continuas, que esa es la que nunca falla, como si no sabéis, por álgebra y composición de continuas, y f continua en menos 1,1. Entonces, si se dan cuenta, tenemos el ingrediente de que f sea continua y el ingrediente de esto menos por menos más por menos me da menos, y entonces podemos concluir que por TBI, el TBI me va a implicar que existe un x barra, de hecho vive en el menos 1,1, así que sabemos más o menos dónde entra nuestra solución, tal que f de x barra es igual a 0, o equivalentemente que x barra a la 13 más 7x al cubo menos 5 es igual a 5, pongámoslo así el tiro, ¿ya? Entonces es igual a 5. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, agarramos el problema del TBI, agarramos el problema de existencia de ecuaciones, como que le llevamos al TBI, y de ahí empezamos como a concluir la demostración y simplemente de que estamos probando una existencia. ¿Ya? Entonces, ¿queda todo claro hasta ahí? Pues para que le veamos con la unicidad de la solución. O sea, por mi parte, la verdad, como que no caché muy bien cómo explicar que es continua la función. Como Ya, que ahí no se me ocurre. Sí, he visto a varias gente me preguntando en el chat. F de acá, ya, ustedes pueden usar esto. Todo polinomio es continuo, ¿ya? Todo polinomio, todo que sea como potencia de x sumado, va a ser una cuestión que es continua. Entonces ustedes pueden llegar y decir que f es continua. Y de hecho todos los polinomios son continuos en todo R.
Entonces, acá, esta cuestión de acá es continua en todo R, ¿ya? Entonces, ustedes vieron todo este teorema de álgebra y composición de funciones continuas. También ven teoremas de álgebra y composición de derivadas, o álgebra y composición de funciones pares, impares, cosas así. Y todas esas cosas son como para que uno tenga como un atajo para no andar demostrando todo el rato que las funciones son continuas. Así que en este caso de ejercicio no es necesario que se pongan a demostrar que la función es continua como con epsilon delta, ni sucesiones ni nada así, sino que basta con que digan que como es un polinomio, o como en realidad pueden decir como que es suma de funciones continuas, porque tenemos función constante, acá tenemos función que es como multiplicación de funciones continuas y cosas así, va a ser una función continua, ¿ya? Entonces, esa es la justificación que basta. Y de hecho, y como esta cosa es continua en todo R, en particular es continua en todo subconjunto de R, ¿ya? La continuidad es una propiedad que se hereda en subconjunto, ¿ya? Entonces, esa sería la justificación. No sé si queda más claro ahí, aquí varias gente preguntaba. A mí me quedó clarísimo. Gracias. Ya. Entonces, esa es la parte de la existencia de una solución, y ahora para probar que es única, de hecho no lo voy a hacer con mucho detalle para avanzar más rápido, pero es lo siguiente. Vamos a meter acá el golazo, que claramente F es inyectiva. ¿Me compran eso o no me compran que F es inyectiva? Mirando aquí la función F, que era esto de acá, de x a la 13 más 7x al cubo menos 5. Yo No no. lo compro. ¿No lo compran? O sea, ahí Ya. podría decir como que como está elevado a un impar, tendría como más o menos la forma de la cúbica, ¿no? Claro, sí, puede ser por el lado ahí, pero en realidad es como, es bastante simple, como que ustedes pueden decir que sí, ya, que si x1 distinto de x2, o más simple aún, ¿ya? ¿Recuerdan que la inyectividad, para la inyectividad uno decía como que f de x1 igual a f de x2, y eso implica que x1 igual a x2, ¿ya? Entonces, en realidad, si tenemos que x1 igual a f de x2, esta cosa es decir que x1 a la 13 más 7x1 al cubo menos 5 igual a x2 a la 13 más 7x2 al cubo menos 5. Y aquí claramente se me van a cancelar los 5 y ustedes podrán acá factorizar por x al cubo, lo que es x1 al cubo, por 10, más, digo, 10x1 a la 10, más 7 igual a x2 al cubo por x2 a la 10, más 7, creo que así se hacía. Y si Hay ustedes un 10 que justifican está aquí de más. por... ¿Qué cosa? El 10. Sí, hay un 10 de más. Ya, pero si ustedes justifican aquí por paridad y cosas así, es una función que inyectiva, ¿ya? De hecho, yo diría que el golazo, cuenta decir el golazo como que claramente es inyectiva, ¿ya? Yo creo que es algo que en este caso puede pasar. De hecho, en realidad yo creo que es más fácil, si quieren demostrarlo, asuman como que x1 es menor que x2. Entonces necesariamente van a llegar a que f de x1 es menor que f de x2. ¿Y cómo hacen esto? Primero van elevando a 13, después van elevando el cubo, sumando y restando, ¿ya? Pero en realidad no quiero entrar en mucho detalle en eso, porque es un poco más del curso pasado y yo sé que es una cuestión que ustedes pueden verificar ahí en sus casas con más detalle, ¿ya? Entonces, a lo que voy es que ocurre lo siguiente, ¿ya? No caché, ya, pero no es importante la inyectividad, ¿ya? Pero cómprenme eso, es inyectiva, ¿ya? Y ya, no, es que eso, no quiero entrar en mucho detalle con el desarrollo porque quiero que lo hagan ustedes en realidad, porque siento que es una cuestión que quizá es mejor que lo hagan ustedes porque no quiero enfocarme más en lo que es continuidad y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, como F es inyectiva, viene lo siguiente, ¿ya? Ahora vamos a ver eso, pues. Entonces, claramente es F inyectiva. Entonces, si F es inyectiva, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues? Ocurre que si f de x1, lo que está escrito acá abajo, f de x1 igual a f de x2, entonces x1 igual a x2. O sea, lo que me dice es que todo punto es único, ya como que todo punto de imagen única. Entonces, en particular, eh, si f de x igual a 0 y otro f de x igual a 0, ocurre que necesariamente x barra igual a x barra. Entonces, recordemos, x barra igual a 0, digo, f de x igual a 0 significa ser solución. Entonces, de que si esta es solución y el otro también es solución, necesariamente son iguales. Eso es directo por inyectividad, ¿ya? También pueden pensarlo, pueden demostrar, por ejemplo, que la función es estrictamente creciente. Entonces, recorre cada punto de su imagen una única vez, ¿ya?
Pero eso es un argumento pequeño que quería como meterles como para que lo vieran en realidad, pero tan esencial no es. El único lo estamos viendo por el enunciado, ¿ya? El TBI no habla nada de unicidad, ¿ya? El enunciado nos decía demostrar que la cuestión era única, pero por lo general el TBI no te da ninguna unicidad, ¿ya? A nivel de control deberíamos demostrar inactividad o asumida. No sé, depende de qué tan valiente sean. Yo siento que igual se podría justificar un poco, pero pero en realidad yo creo que basta con mencionarlo, ¿ya? Entonces, ese va a ser el golazo del día de hoy. Espero que lo hayan comprado. Y si hay alguna duda, digan al tiro o si no, seguimos, ¿ya? Ya ver. Esto sí que lo quiero copiar porque si no sería una lata. Claro, voy a dejarlo propuesta al ayudante. Está de más. Ahora esta cuestión me copió esto. Ya. Entonces, ahora vamos a hacer una pregunta de continuidad, que en realidad no es muy teórica, pero es como la clásica, y chuta, me sigue sin copiar esta cosa de acá, así que una lata porque tengo que escribirla toda entera, ¿ya? Eso sí, son las 16:05, ya, pues, quizá podemos hacer un problema que sea un poco más cortito, y después seguir. No, ya, sabes que en realidad son todos largos, así que lo que va a hacer ahora, vamos a hacer el pequeño break de 5 minutos, volvemos al tiro y seguimos dándole con todo hasta el final, ¿ya? ¿Les tinca? Sí. Ya, entonces voy a parar de grabar acá un rato. Entonces, hola a todos y todas, ¿cómo están? Les habla Martín de nuevo en esta nueva grabación de la segunda parte de la tutoría. Espero que les haya gustado la primera. Y ahora vamos a darle adelante con lo que es la segunda parte, ¿ya? Entonces tenemos la siguiente pregunta que por arte de magia se copió aquí en la pizarra, que me dice lo siguiente. Me dice, sea alfa un real 0,1. Si alguien no entiende mi letra, no duden en preguntarme porque entiendo que no es la más clara. Y sea beta un real. Y lo que queremos es que f sea continua, ¿ya? Entonces, en realidad, leyendo el enunciado más formal que escribí, dice lo siguiente. Para alfa en los reales sin el 0,1, nivel en R, encuentre todos los valores posibles de alfa y beta que hacen que la función sea continua, ¿ya? Y la función de acá es este corcho gigante de acá. Y este corcho gigante de acá está definido por partes, ¿ya? Entonces, esta es como la clásica pregunta de continuidad, que me define una función por parte y yo creo que la función sea continua. Entonces, si se dan cuenta, cada una de estas partes depende del alfa y depende del beta. Entonces, hay como que ir ajustando el valor del alfa y el beta de tal forma que la función sea continua, ¿ya? Si quieren verlo de una forma quizá un poco más visual, lo que estamos haciendo acá es como que definimos una función para tres partes. Tenemos para los negativos, definimos una cierta función, para el 0,1 definimos otra función, y para el x mayor que 1 definimos otra función. Lo que queremos es que todas estas funciones estén juntas como dentro de una misma curva, como que estén pegadas. Entonces tenemos que ajustar los valores de beta y alfa de tal forma que no ocurra algo así, como que me queden estos gaps, estos pedazos de aquí. Lo que vamos a querer es como que una función vaya así, como que acá se pegue con otra que siga así, y acá se pegue y siga así. Entonces como que esté todo pegado y sea una función continua, ¿ya? Entonces vamos a encargarnos de eso. Ya, entonces nosotros queremos que f sea continua, y cuando dicen que f sea continua no me están diciendo como ningún punto en particular, me están diciendo en todo su dominio. Entonces, en esta clase de problemas, por lo general, las partes que nos están dando por separadas, cada uno va a ser continua en su propio dominio, pero los que son problemáticos son los puntos de intersección. Como les decía recién, hay que tratar de hacer como que se pegue. Entonces, si nos damos cuenta, todo lo que está acá va a ser continuo, lo que está acá también es continuo, lo que está acá es continuo. Entonces uno acá mete como el golazo que el clásico, ¿ya? Entonces dice lo siguiente. Vamos a escribir acá el argumento clásico. Decimos que f es continua, donde en R, en todos los puntos de los reales, excepto los puntos que son conflictivos. Y los puntos que son conflictivos, como les decía, son los puntos que hay que pegar. Que serían el punto del 0 y el 1, porque en el 0 y el 1 es donde la función cambia de definición. Aquí cambia en el 0 y aquí cambia en el 1. Entonces decimos que es continua en 0,1. ¿Y por qué es continua? Por álgebra y composición de continuas. Esta es la que uno tira sin pensar, pero por favor no se olviden mencionarlo porque uno se tira como el tiro los casos más límites y se los olvida mencionar como el caso más trivial, por decirlo así.
Ya, y para la gente que no lo vea tan claro, por ejemplo, acá arriba, tenemos que la función que está acá adentro es una función continua, porque es una constante por x, y es que es simplemente una función lineal, ¿cierto? Luego esa función está siendo compuesta con la función seno, que bien sabemos que es continua, y además estamos dividiendo dos funciones continuas, que son el seno y la identidad, y como esta cosa de acá es distinta de cero, está bien definida y sigue siendo continua. Entonces aquí tenemos un ejemplo de que aplicamos la composición de funciones continuas y el álgebra, porque estamos dividiendo dos funciones continuas, y eso ahí es continuo. Ya, pero en un control no tienen que ser tan minuciosos con ese argumento, basta con que digan por álgebra de composición de funciones continuas, y es algo que si no ponen probablemente les descuenten puntaje, así que tienen que estar atentos, ¿ya? Entonces, ahora veamos los casos conflictivos. En 0 y 1 Una hay consulta, que... ¿Dime? ¿por qué f continua en los reales menos el 0 y el 1? Ya, al tiro. Porque ya, pero me compras que f es continua en todas las partes en las que está definido, ¿cierto? Como la parte de arriba, la del medio, ¿cierto? Como Sí. está, ¿ya? Entonces, si te fijas, acá cuando x es menor que 0 vale esto, y cuando x es mayor o igual que 0 vale esto. Entonces, en el 0 acá hay un cambio, ¿cierto? Cuando x vale 0, yo paso de una definición de la función a la otra definición de la función. Y acá, cuando x vale 1, es que paso de esta definición de la función a la siguiente, ¿ya? Entonces, en esa parte, cuando cambio de definición, puede ser que una función vaya así y la otra me pegue un saltito, ¿ya? Por ejemplo, acá en el 0. Eso es lo que estamos buscando, ¿cachai? Entonces, cuando estamos fuera de esos puntos conflictivos, sabemos que es continuo, pero dentro cuando me acerco al punto 0 al punto 1, ahí es donde puede haber una especie de conflicto, ¿ya? ¿Queda más claro con eso? Sí, ahora sí, gracias. Ya, entonces, aquí dice que en 0 y 1 hay que analizar los límites. Entonces, ¿qué es lo que queremos analizar? Queremos lo siguiente, queremos continuidad. Queremos que el límite, cuando x tiende a 0, de f de x, sea igual a f de 0, y que el límite, cuando x tiende a 1, de f de x sea igual a f de 1. Esto es la continuidad. De hecho, esto es lo que se ve un poco al final dentro del cálculo, que nosotros cuando teníamos el límite de una función, como que metíamos el límite dentro de la función. Esto de acá en realidad es continuidad. Entonces me dice que yo quiero que si me acerco al 0, el límite sea f de 0, y si me acerco a 1, el límite sea f de 1. Entonces esa es la condición que estamos buscando que se cumpla. Así que nosotros vamos a imponer esta igualdad. Esta igualdad no sabemos si es esta, pero la vamos a imponer. Y a partir de esa imposición vamos a llegar a algunas ecuaciones para alfa y beta, las vamos a resolver y vamos a encontrar los valores que nos sirven, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso. Y vamos a ir como por partes, ¿ya? Vamos a partir con el 0 y vamos a seguir a analizar el caso del 1. Entonces vamos a dar esto. Vamos acá. Entonces en x igual 0. X barra igual 0. ¿Ya? Aquí en x barra igual 0. Entonces queremos que el límite, cuando x tiende a 0, de f de x, sea igual a f de 0. Y analicemos cuánto es f de 0. Si nos vamos acá a la definición de la función, en la parte que está definida para 0 es la de acá. Porque tenemos acá que es un menor igual. Entonces, como esto acá incluye el 0, f de 0 es lo que debe reemplazar 0 acá. Y si nos damos cuenta, si reemplazamos 0 acá, me va a quedar 0 menos alfa, que es alfa al cuadrado, me va a quedar beta por alfa al cuadrado. Entonces, el pequeño cálculo dice que esto es beta por alfa al cuadrado. Entonces, esto es lo que queremos, ¿ya? Entonces, esta igualdad es como lo que vamos a imponer al final, ¿ya? Entonces, ahora, para calcular el límite cuando x tiende a 0, f de x no es tan simple, porque recordemos que en los límites uno se acerca por ambos lados, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es ver ambos casos separados, ¿ya? Entonces, calculamos el límite por la izquierda y por la derecha separados, y en cada caso vamos a usar una de las definiciones que me dé la función, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a partir por el límite derecho, ¿ya? Entonces, recordemos que el límite, cuando x tiende a 0 más, de f de x, ¿ya? Cuando ponemos este límite cuando x 0 más, lo que estamos haciendo, implícitamente estamos asumiendo que x es mayor que 0, ¿ya? Entonces nos vamos acá a la definición. Cuando x es mayor que 0, la definición que rige es la beta por x menos alfa al cuadrado. Entonces, queremos calcular el límite cuando x tiende a 0 más, de beta por x menos alfa al cuadrado. Y esto de acá, si se dan cuenta, es simplemente reemplazar el x0 y me va a quedar que esto es beta por alfa al cuadrado, ¿ya? Martín, Entonces, si se dan cuenta, ¿sí, dime? ¿y no podemos hacerlo directo, desde el límite de x tiende a 0 y al tiro evaluarlo, hacerlo en la función? Ya, bueno, buena pregunta, ya, pero ¿qué función pondrías tú acá, por ejemplo? Por ejemplo, como yo sé que tiende de x desde 0, sería seno, paréntesis, 1 menos alfa por x. Ya, pero Y ¿por qué luego, sería eso y no sería esto de acá, por ejemplo?
porque como tiende a un límite, es un punto de acumulación en el cero, entonces no se evalúa en el cero en sí. Entonces por eso tengo que podría ocupar ese límite, ¿no? Claro, pero si estás eligiendo acercarte por un lado es como arbitrario, ¿no? Eso tú me estás diciendo tú, ¿no? Como que quieres elegir ese lado. Sí, como ese lado, y evaluar en F0 lo que sale en beta por x menos alfa al cuadrado. Claro, ya, es que sí, es que en realidad a priori tú no sabes cómo que al acercarte por la derecha vas a llegar al punto que estás buscando, pero en este caso, si te das cuenta, lo que estaba a punto de decir en realidad es que llegamos justamente a lo que estamos buscando, que es beta alfa cuadrado, ¿ya? Entonces, como que Ya. sí, esa es buena intuición, pero hay casos que son más problemáticos, por ejemplo, cuando yo tengo definido acá con una desigualdad que es estricta, ¿cachai? Ahí en ese caso, ahí sí que habría que hilar fino, entonces mejor estar acostumbrado a hilar fino siempre, ¿ya? Pero en este Ah, caso, ¿cachai? Entonces, en este caso sí, es un poco trivial, pero ahí vamos a ver cómo funciona esto bien. Entonces ya, ya tenemos, gracias. tenemos que, recapitulando, queremos que el límite grande como el límite general por ambos lados sea igual a esto, y nos damos cuenta que por la derecha es igual a esto. O sea, como que no dependen mucho de beta y alfa cuadrado, siempre hacen lo mismo. Entonces, eh, este límite, este límite coincide para todo alfa beta, ¿ya? O sea, al final como que este límite de acá no depende de alfa beta porque nos da lo mismo que la expresión que estamos buscando. Lo que sí va a cambiar es el límite cuando tiendo por la izquierda. Entonces, cuando tiendo por la izquierda, f de x, tengo que usar la definición de cuando x es menor que 0. Implícitamente, al moverme por la izquierda, estoy usando los que son menores que 0. Entonces, cuando x es menor que 0, la definición que rige es la que está acá. Seno de 1 menos alfa x sobre x. Ya. Entonces, esto acá es límite, cuando x tiende a 0 menos, de seno de 1 menos alfa x sobre X. Ya. Y yo sé que ustedes son secos y secas calculando límites, sobre todo la gente que estuvo en mi sección porque vimos muchos límites, así que ustedes saben cómo se calcula esto. Para calcular esto, identificamos que acá hay una especie de límite conocido, la de, si se acuerdan, este límite, voy a escribirlo acá arriba, de que seno de teta sobre teta tendía a 1 cuando teta tendía a 0, ¿cierto? Ese es el clásico, pero si nos damos cuenta, aquí no es exactamente lo mismo lo que está arriba que lo que está abajo. Como que acá nuestro teta de arriba no es lo mismo que el teta de abajo, entonces lo que hacemos siempre es como hacer el ni quita ni pone, que es el 1 menos alfa por 1 menos alfa. Entonces, si se dan cuenta, ahora arriba es lo mismo que lo que está abajo, y es completamente válido evaluar este límite, es decir, que esto de acá va a valer 1, a ser evaluado, y esto de acá es una constante, entonces simplemente me queda la constante. ¿Ya? Entonces, ese es el argumento clásico. Ahora, entonces lo que vamos a hacer ahora es imponer, entonces acá imponemos que esto sea igual a beta sobre alfa, por alfa cuadrado. ¿Ya? Entonces lo que queremos es esto, que 1 menos alfa sea igual a beta alfa cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí estamos haciendo lo que estamos buscando. Queremos los valores de beta y alfa que me satisfagan esa ecuación. ¿Ya? Pero no se entusiasmen mucho todavía, no hay que meterse a trabajar esta cuestión, esta ecuación, porque no van a llegar a nada. ¿Y cómo lo saben? Porque si se dan cuenta, aquí yo tengo dos variables y solo una ecuación. Entonces si yo tengo más variables que ecuaciones es imposible resolverlas, ¿ya? Como dato heurístico, ¿ya? Entonces, ahora mismo no podemos resolverla, así lo que vamos a hacer es empezar a trabajar un poco con el punto x0 igual a x igual a 1, y vamos a ver si llegamos a otra ecuación, y juntando las dos ecuaciones quizás vamos a llegar a una solución, ¿ya? Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, en x barra igual a 1, va a ocurrir lo siguiente, ¿ya? Queremos que el límite cuando x barra y cuando x tiende a 1 de f de x sea igual a f de 1. Y f de 1, vuelvo al tiro, y f de 1 va a ser lo que nos dé la definición que habíamos dado por partes de la función. Entonces, si nos vamos acá a la función que habíamos definido, cuando x era igual a 1, la definición que regía era la que estaba acá a la derecha, y va a reemplazar 1 entonces acá en la expresión que tenemos acá. Me va a quedar en particular beta por 1 menos alfa al cuadrado. Entonces, si hacemos eso, queremos que esto sea igual a beta menos 1 menos alfa al cuadrado. ¿Ya? Entonces, calculamos lo mismo, el límite lateral. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda ahora, de f de x, o sea, cuando son los menores que, digo, nada que ver 0, disculpen, que 1 por la izquierda, va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, y usamos la definición de los que están a la izquierda de 1, son las que son menores que 1, que es la que está acá. Beta por x menos alfa al cuadrado. Entonces esta cosa Martín, acá va a ser, dime.
Es que todavía no entiendo por qué hay que estudiarlos por la derecha y por la izquierda. Ya, es que el tema es que, por ejemplo, si yo te pido acá tener como límite cuando x tiende a 1 de f de x es cosa distinta dependiendo de qué tú lado la mires. Y recuerda que el límite es una noción que es súper dual, como que el límite no es como que yo me acerque a un punto por un lado, sino que estoy viendo cómo se comporta la función cuando me acerco por ambos lados, ¿ya? Entonces es Ya, súper importante eso. Entonces, si la función es la misma en todas partes, no tengo por qué preocuparme de qué lado me acerco, porque la función es la misma. En este caso, como la función es distinta a ambos lados del límite, tengo que ver cada caso por separado. ¿Ya? Es como eso ya, la... ya. Dale, gracias. ¿Claro? Sí, entonces por lo general como que no hay que hacer esto porque por lo general las funciones están definidas para todo el dominio de la misma forma, pero estas por partes son más complicadas y es por eso que a los profes les gusta ponerlo en los controles, como no sé. Entonces ya. Entonces, nuevamente, recapitulando, aquí calculé el límite cuando x tendía por la izquierda, o sea, cuando x era menor que 1, y me dio la expresión que estaba buscando, entonces yo digo que esto sirve para todo alfabeto. ¿Ya? Entonces, como que este lado no me aporta más información. ¿Ya? Ahora, si calculamos por la derecha, de f de x, este límite creo que es un poquito más complicado, tenemos lo siguiente, es la expresión de acá, seno de alfa por x menos 1 sobre el logaritmo natural de x. ¿Ya? Entonces, esto de acá va a ser el límite, cuando x tiende a 1 más, de seno de alfa por x menos 1 sobre el logaritmo natural de x. ¿Ya? Entonces, ese es el límite que queremos calcular. Yo sé que ustedes son máquinas en calcular los límites, así que vamos a darle. Esta cosa de acá es el límite, cuando x tiende a 1. Y claro, como dice Bolzano, vamos a tener que usar un teorema directo de Japón, el Nikita Nippone, que es, si queremos formarnos un seno sobre teta partido en teta, vamos a tener que hacer algo así como agregar acá un alfa de x menos 1, y como para no estar dando una igualdad que sea falsa, vamos a tener que nuevamente agregar acá arriba un alfa por x menos 1. Y el logaritmo natural de x. Ya. Y eso. Hay gente que aquí la hace barra al hospital, pero a mí no me gusta mucho el hospital, en realidad. Prefiero ir a la antigua. Entonces, si identificamos las partes que tenemos acá, lo que está acá, vamos a usar otro color para que quede más claro, lo que está acá converge a 1. ¿Por qué converge a 1? Porque el argumento y lo que estoy dividiendo converge a 0, ya que estoy haciendo x tender a 1. Y lo que está acá es un límite conocido, supongo que ustedes se lo saben de memoria, pues eso es lo que piensa la gente del DIM. Esta cosa de acá también converge a 1. Esto acá converge a 1, esto acá converge a 1, y en definitiva esto converge a 1 por alfa por 1, que es simplemente igual a alfa, ¿ya? Porque el 1 es el elemento neutro de los reales. Entonces esto es igual a alfa, ¿ya? Entonces nuevamente encontramos el límite por la derecha que es igual a alfa, y ahora lo que vamos a hacer es imponemos que esto de acá sea igual a beta, 1 menos alfa cuadrado. Ya. ¿Por qué ese seno converge a 1? Ya lo repito brevemente, es por lo siguiente. Porque recordemos que el límite, cuando teta tiende a 0, del seno de teta sobre teta, es igual a 1. Y lo que está acá adentro es lo que estoy identificando con mi teta. Y lo que está acá también sería un teta. Y si se dan cuenta, como x tiende a 1, este teta que es alfa por x menos 1 va a converger a 0, ¿cierto? Me queda 1 por menos 1, 0. Entonces lo que está adentro converge a 0. ¿Ya? Y sí, podría hacerse como con un cambio de variable, pero quizás eso es como demasiado formal, ¿ya? Siento que con esto basta justificarlo porque igual son límites conocidos, ¿ya? Y sobre todo son límites del semestre pasado, así que yo creo que ustedes pueden hacerlo con un poco más de ligereza, ¿ya? Quizás si les hace más simple como hacer un cambio de variable, no duden en escribir el cambio de variable, pero en realidad es esto de acá. Estoy haciendo este límite disfrazado. Y el límite del logaritmo, ¿por qué converge a 1? Esto de acá en realidad lo siento, pero esto es materia, es materia pasada, como diría un profe pesado. Que en realidad esto de acá es un límite conocido que se dio en el semestre pasado de que el logaritmo natural de x sobre x menos 1 converge a 1. ¿Ya? Entonces esto de acá es límite conocido. Lo siento, no hay más justificación que eso. Entonces el límite conocido. ¿Ya? Y si andan medio perdidos con los límites conocidos, que es súper entendible en realidad, les mentiría si yo les digo que me sé todos los límites conocidos. Pueden hacerse un resumen con los límites del semestre pasado, escribirlo y aprendérselo y cosas así. Y para tenerlos como a mano, porque recuerden que no pueden usar L'Hopital en estas cosas de acá. ¿Ya? Entonces todo acá es un límite conocido. Ya. Entonces, si volvemos a lo que estábamos haciendo, digamos dos cosas distintas. ¿Ya?
Tenemos lo de acá, que es lo que estamos a imponer. Y así, me preguntan, pero el seno no es cuando x tiende a 0. Sí, pero fíjate, en realidad es cuando el argumento del seno tiende a 0. El argumento del 0, si x tiende a 1, esto de acá tiende a 0, porque es x menos 1. Ya es como eso. Es una variable muda, es solo el argumento lo que me impone. ¿Ya? Entonces, ya, recapitulando, ocurre lo siguiente. Ya, estudiamos el límite en x cuando x tendía a 0 y nos dimos cuenta que necesitábamos que 1 menos alfa fuese igual a beta por alfa cuadrado, y al hacer lo mismo cuando x valía 1 nos dimos cuenta que necesitamos que alfa sea igual a beta por 1 menos alfa cuadrado. Entonces, llevemos todo esto a la siguiente página y resolvamos las ecuaciones como bien nos gusta resolver ecuaciones. Entonces tenemos que 1 menos alfa es igual a beta por alfa cuadrado, estoy aquí copiando nomás lo que logramos deducir, y que alfa debe ser igual a beta por 1 menos alfa cuadrado. Entonces esta es la condición que deben cumplir alfa y beta para que sean para que me sirvan de alguna forma. ¿Ya? Entonces aquí lo más simple es despejar beta en ambas ecuaciones. ¿Ya? Entonces yo aquí puedo escribir beta, va a ser igual a 1 menos alfa sobre alfa cuadrado, y la división por alfa está permitida porque en el enunciado sale que alfa es distinto de 0 y 1. Y acá lo mismo, beta va a ser igual a alfa sobre 1 menos alfa al cuadrado, porque nuevamente alfa es distinto de 1. Entonces igualando todas estas cosas, llevo a que 1 menos alfa sobre alfa cuadrado va a ser igual a alfa sobre 1 menos alfa al cuadrado, y esto de acá si lo llevo hasta allá va a ser 1 menos alfa al cubo igual a alfa al cubo, ¿ya? Y aquí yo puedo simplificar los cubos porque elevar al cubo es una función que es inyectiva, entonces yo puedo decir que esto es 1 menos alfa igual a alfa, entonces 1 igual a 2 alfa y alfa igual a 1 medio. ¿Claro? Aritmética elemental, como diría el profe Correa. Entonces encontramos el valor de alfa que nos hace la pega. Y ahora el beta, si lo reemplazamos en cualquiera de las fórmulas, por ejemplo la que tenemos acá arriba, va a ser 1 menos 1 medio sobre 1 medio al cuadrado. ¿Ya? Y lo que está arriba es simplemente 1 medio, lo que está abajo es simplemente 1 cuarto, y 1 medio dividido en 1 cuarto, si no me equivoco, voy a ver mi apunte, es 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Encontramos los valores de alfa y beta, que son tales que hacen que la función sea continua. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren como jugar un poco con esto, váyanse a GeoGebra cuando quieran estudiar, traten de graficar las funciones para distintos valores de alfa y beta, y se van a dar cuenta que la única forma en que las funciones como que estén pegadas al definirlas por trazo va a ser cuando tomamos estos exactos valores de alfa y beta. En todos los demás puntos, la función no va a ser continua, va a tener saltos en el 0 y el 1. ¿Ya? Entonces, decimos que, como para concluir, así como para cerrarlo, para estos valores, f es continuo. Ya. ¿Alguna duda como que quieran aclarar antes de que pasemos al siguiente ejercicio? Sorry, ¿te puedes devolver a la página anterior, por favor? Por supuesto. No, así. Sí, serían todo R, como dicen ahí Emma. ¿Cómo sabemos que son los únicos valores que funcionan? Porque encontramos una condición que es necesaria para que sirva. ¿Ya? Como que quizás si hubiésemos llegado como, por ejemplo, es que llegamos a condiciones que son súper fuertes, llegamos a condiciones que son de igualdad. Si hubiese llegado a algo así como, por ejemplo, que alfa cuadrado tiene que ser igual a 1, ahí tenemos dos valores posibles que me cumplen eso. Pero una condición de igualdad tan estricta como que alfa es igual a 1 es como más fuerte. Entonces, sabemos que son los únicos que sirven. Porque cualquier punto que sirva, cualquier alfa beta que sirva debe cumplir la condición de ser igual a 1. Entonces, como que es tautológico que son los únicos que cumplen. ¿Ya? Claro, sí, como si la respuesta más matemática sería quizá como por axiomas de cuerpo, así como por unicidad de inverso y cosas así. Todo eso. Pero se cacha. ¿Ya? Entonces. ¿Estás buscando los límites? ¿Qué cosa? ¿Podéis poner la siguiente página, perfil? Que le estoy sacando fotos. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces ese fue el ejercicio. Ya este ejercicio es clásico que nos dan. Entonces, si van a tener un ejercicio de este tipo que está definido por parte, apunten a eso, ¿ya? Apunten a que tienen que ver los puntos que son conflictivos, calcular los límites por ambos lados, imponer la condición de que coincidan y que además sean iguales a la función en el punto,
y después que si son iguales a las funciones en el punto, entonces ahí saco algunas ecuaciones, en este caso encontramos dos ecuaciones, y eran dos variables, así que bien, va a tener solución, y vamos, y ahí, ¿cómo se llama? Logramos resolver la ecuación y encontramos los valores de los parámetros, ¿ya? Y sí, podría subir las pizarras después, nunca lo he subido de esta cuestión, pero yo creo que se puede pasar a PDF, ¿ya? Entonces si a alguien le sirve, lo voy a tratar de subir. ¿Ya? Entonces, vamos a darle con siguiente problema. Entonces, 525, a ver qué problema vamos a hacer. Ya. Mira, tengo dos opciones de problema. Van a tener que irme por el chat nomás, así como al informal. Un problema es este, el P4, que hay que trabajar un poco. Se puede hacer de varias maneras, pero se puede hacer con un epsilon delta, como si quieren ver eso, y tiene que ver con derivadas. Y otro problema también tiene que ver con derivadas, pero está relacionado a calcular límites, ¿ya? Entonces aquí vamos a calcular límites, y esta es la que yo les decía que está en la pauta con L'Hopital, pero que yo en realidad la hice sin L'Hopital, así que les voy a mostrar cómo se hace, ¿ya? A ver qué dice el chat. Chuta, está súper peleado en realidad, ya, pero veo mucho P4. Ya, igual lo hacemos las dos. Ya, así que vamos a hacer la P4. Sí, hace caso hacer las dos, pero voy a priorizar la P4 y la P6 después les muestro cómo se hace. Y en realidad la P6, quizá la P6 es un poco más difícil, pero es bonita. ¿Ya? Sí, vamos a hacer las dos. Entonces vamos a hacer la P4, ¿ya? Entonces, tengo lo siguiente. Entonces la P4 es, ¿cuáles son los ingredientes de lo que vamos a cocinar ahora? Tengo una función que va de R en R, no me dicen nada más, si es continuo o nada, algo así, y me dicen que existe un C mayor que 0 que me hace la siguiente pega. Me dice que f de x menos f de y va a ser menor o igual que c veces x menos y al cuadrado. Esto se cumple para todo x y para todo y en los reales. ¿Ya? Entonces, básicamente me dice como que la diferencia entre las funciones sí, es como está acotada por qué tan distinto está, qué tan largo están las primas. ¿Ya? ¿Y qué me piden demostrar? Me piden demostrar que esto solo puede ocurrir si f es una función constante. Es constante. O sea, que no hay ninguna función interesante como que cumple esto, solo lo hace la función constante. Entonces ya, aquí les voy a pedir alguna idea. Ya, como a quién se le ocurre que podríamos hacer para probar que esto que nos dicen acá. Tratar de como irnos por el tema de la derivada, que sea 0. Ya. Entonces, alguien me dijo que sea 0, por el chat también dicen que la derivada sea 0. Ya, entonces vamos a jugar un poco con eso, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que si la derivada de una función es 0, entonces la función es constante. Y de hecho, al final les voy a mostrar que eso de ahí tiene un pequeño detalle que tienen que tener en cuenta. Ya, al final recuérdenme conversarles de que no siempre eso es cierto. Pero en este caso sí, y lo que vamos a hacer es eso, ¿ya? Entonces escribamos acá. Entonces, demostración. Nuestra estrategia será probar que f de x, en 0 es igual a 0, esto como para todo x en R, y concluir que f es igual a una constante, ¿ya? Porque la derivada de una constante es 0, entonces uno piensa ya si la función de la derivada es 0, entonces debe ser constante. Tiene un pequeño detalle, pero lo vamos a conversar, ¿ya? Entonces, nuestra estrategia será probar que f' de x es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es calcular la derivada de esta función. Pero claro, aquí no entra a jugar ninguna regla de derivación ni nada así porque no tenemos la función explícita. Entonces aquí hay varias formas de hacerlo. Una forma es por sándwich, que lo voy a dejar como propuesto, así como para que ustedes lo hagan. Y otra forma va a ser como con el paradigma epsilon delta. Entonces, como vi que querían practicar un poco eso, vamos a practicar el paradigma epsilon delta. Entonces ya. Entonces, el truco de epsilon delta es siempre tener claro qué es lo que queremos demostrar. Y ese es como el primer consejo para este tipo de ejercicio. Entonces, lo que queremos demostrar es que, pongamos así, que para todo x barra en los reales, f de x barra es igual a 0, ¿ya? Pero en realidad esto no es muy esclarecedor, ¿cierto? Entonces lo que es muy bueno como lo que queremos demostrar es empezar como a expandirlo un poco como para ver como, cuáles son los detalles de lo que queremos probar. Entonces para eso vamos a escribirlo con definición de límite. Entonces lo que queremos demostrar
es que para todo x en R, esta cosa acá es equivalente, ¿cierto? El límite, cuando x tiende a x barra, de f de x menos f de x barra sobre x menos x barra, que choca la raya, es igual a 0, ¿cierto? Entonces recuerden, la definición de derivada era este límite de acá bien chistoso, ¿cierto? Que era una especie de pendiente. Que si yo tengo el límite cuando x tiende a x barra de f de x menos f de x barra sobre x menos x barra, eso tiende a 0, ¿cierto? A la pendiente tangente y toda esa cuestioncita visual, ¿ya? Entonces esto es una cosa que yo quiero demostrar. Pero yo digo que hilemos un poco más fino, ¿ya? Para que tengamos bien claro qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, queremos demostrar que para todo x en R tiene este límite, y este límite escribámoslo como con definición de epsilon delta. Entonces, por la definición de epsilon delta, esto quiere decir que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que ocurre lo siguiente, tal que si x menos x barra es menor o igual que delta, entonces f de x menos f de x barra es menor o igual que epsilon, ¿cierto? No, disculpen, aquí le metí una mentira, ¿ya? Estaba pensando en continuidad, ¿ya? Queremos probar que si x menos x barra es menor o igual que delta, o sea, si x tiene x barra, entonces la función menos f de x barra, x menos x barra, menos su límite, que es 0, ¿cierto? El límite es 0, pero aquí vamos a obviar este número 0 nomás, vamos a escribirlo así. Entonces esta cosa de acá va a ser Oye, disculpa, ¿puedes repetir? Es que lo que pasa es que te quedaste pegado. ¿aló, me escuchan? ¿Me escuchan, gente, o no me escuchan? Ahí volviste. Ahora sí, ahora sí. Ya, Ahora sí. Es que pasa una cuestión muy bizarra, es que como uso los datos móviles, cuando alguien me llama al celular, como que se corta el internet. Entonces, eh, ahí está funcionando, ¿cierto? ¿Todo ok? Está vigente. ¿O sigo pegado? Está bien, está bien. Ya, estoy bien, ya. Entonces ya, ahora sí que voy a tener que evitar ese percance. Una lata, ya, si se vuelve a cortar, por dígame, pero fue porque me llamaron por teléfono y cuando se llaman por teléfono como que el internet deja de funcionar. Ya, entonces, ¿qué estábamos? Disculpen la interrupción. Tenemos lo siguiente, ¿ya? Estamos trabajando lo que queremos probar, ¿cierto? Queremos probar que la derivada de Colan x barra para todo x barra es 0. Entonces empezamos a trabajar la equivalencia y vimos que eso era equivalente a hablar de que f de x menos f de x barra, cuando x tiende a x barra sobre toda esta cuestión, es igual a 0, ¿cierto? Esto es lo que la definición de derivada. Entonces yo digo que hilemos un poco más fino, llevémoslo al pleno de epsilon delta, y les dije lo siguiente. Dije que eso de acá es equivalente a, por definición de límite, que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si x menos x barra es menor o igual que delta, o sea, esto de acá dice como x tiende a x barra, entonces la función, voy a escribirlo acá con más detalle, menos su límite, ¿cierto? Lo que quiero que tienda a algo menos su límite, es menor o igual que epsilon, ¿ya? Entonces, en este caso, el límite de acá es 0, entonces me basta escribir con que la función en módulo sea menor o igual que epsilon, ¿ya? Pues eso significa como que converja a 0. Entonces, todo acá yo quiero que converja a 0. Entonces, eso es lo que queremos probar. ¿Estamos todos de acuerdo, todos y todas de acuerdo con que eso es lo que queremos probar? ¿Se entiende por qué queremos probar eso? ¿Ya? Sí. Ya. Entonces, como típica demostración de epsilon delta, uno no parte así como demostración y empieza a escribir la demostración porque a veces hay que, no, es raro, es difícil hacerlo así. Entonces, lo que uno hace antes es como una especie de sondeo, ¿ya? Entonces, una buena forma para empezar este ejercicio es como agarrar la expresión de acá, la que yo quiero terminar acotando, y empezar a acotarla. Y buscar una cota que de alguna forma dependa de esto, dependa de x menos x barra. Entonces, vamos a tratar de acotar esa cosa de forma que dependa de x menos x barra, para después poner una condición sobre x menos x barra y hacerla para como que todo me calce y me dé menor que x. Entonces, tenemos que f de x menos f de x barra
sobre x menos x barra, esto de acá, es menor o igual que lo siguiente. Recordemos que tenemos una condición súper importante de esta función, que no es cualquier función, que es como la propiedad que tenemos de esa función, que está acotada por esto de acá, que es por c por x menos y al cuadrado, ¿ya? Entonces, si aplicamos todo acá, esto va a estar acotado por c, y acá mis x e y son x de x barra, entonces va a ser x menos x barra al cuadrado sobre el módulo de x menos x barra. Y esto de acá va a ser c veces, si yo cancelo lo de acá arriba, me queda lo que está en módulo, ¿cierto? Porque esto que tengo acá es el módulo al cuadrado, entonces si lo divido por un módulo, se me cancela una potencia y puedo dividir porque esto es distinto de 0 y bla, bla, bla. Entonces llego a la siguiente cota. Digo que la función f de x menos f de x barra sobre x menos x barra siempre va a estar acotada por c veces x menos x barra. Entonces eso es lo importante para este tipo de problemas epsilon delta. Lo que uno tiene que hacer es tratar de buscar una cota para esta cosa de acá en función de lo que está acá, ¿ya? Entonces queremos una cota de esto en función de esto, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que estamos haciendo es que encontramos una cota de la función en función de x menos x barra, y eso es súper bueno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos que existe un delta mayor que 0, nosotros tenemos libertad para hacer que esta cosa de aquí sea el número que nosotros queramos. Entonces podemos mover un poco el x menos x barra, darle ciertos valores, para que finalmente esta cosa de acá esté completamente acotada por epsilon. Entonces, escribimos acá, esto es lo que queremos. Entonces acá queremos que esto sea menor que epsilon, ¿ya? Y aquí es casi como claro, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es como definir un valor para delta, dar que eso se cumpla. Entonces, ponemos acá abajo que la condición de acá que estamos buscando, esto de acá es equivalente a que x menos x barra sea menor o igual que epsilon sobre c, ¿cierto? Recordemos que c es una cantidad positiva, entonces si yo la divido a ambos lados, no me va a pasar nada, ¿cierto? No me va a cambiar ninguna desigualdad. Entonces nos damos cuenta de lo siguiente, esto de acá es equivalente, entonces si nos fijamos en la implicancia hacia el otro lado, si yo tengo que x menos x barra es menor o igual que epsilon sobre c, entonces necesariamente la cantidad que está acá va a ser menor o igual que epsilon, y por transitividad, la expresión que está acá va a ser menor o igual que epsilon. Si se dan cuenta, eso es exactamente lo que estamos buscando, que eso sea menor o igual que epsilon. Entonces, esto que está acá es como mi candidato para un delta. Y así es como uno encuentra un delta, ¿ya? Es como mi candidato. Entonces, esto es como el punteo que uno hace así como en lo personal, ¿cierto? Una hojita aparte, y como que aquí básicamente el problema está prácticamente resuelto. Entonces lo que uno hace, con todo su orgullo, agarra una hoja y escribe la demostración como final, ¿ya? Entonces, a ver, alguien preguntó acá en el chat, si voy a repetirlo mejor porque quiero darle la demostración final como cuando ya esté entendido este concepto, ¿ya? Entonces, vamos a explicar un poco de nuevo lo que está pasando, ¿ya? Entonces yo les decía que yo creo que todos me siguen hasta aquella que queremos probar que para todo epsilon existe un delta mayor que 0, tal que si x menos x barra es menor o igual que delta, entonces f de x menos f de x barra sobre x menos x barra va a ser menor o igual que epsilon. Entonces yo quiero que se cumpla esto y tengo libertad para mover el x menos x barra como yo quiero. Puedo darle delta a los valores que a mí se me ocurran para generarme cotas que me acoten en la expresión que tenemos acá, que es lo que queremos acotar. Entonces, si yo puedo elegir esta cosa como yo quiera, lo que me conviene es de encontrar una cota de esto que esté en función de esto de acá, que dependa de esto, ¿ya? Entonces, si empezamos a acotar, tengo f de x menos f de x barra, y lo acoto por la expresión que encontramos, digo que es la definición, que es la propiedad que cumple la función, me queda c por x menos x barra al cuadrado sobre x menos x barra, y al simplificar acá los valores absolutos, me queda c por x menos x barra. Entonces, esto es súper buena señal. ¿Por qué? Porque la expresión que está acá, ¿cierto? Le encontramos una cota que depende solo de x menos x barra, y el x menos x barra es la cuestión que yo puedo mover a gusto. Entonces puedo ajustarlo tanto como yo quiera. Entonces yo digo que queremos que esto sea menor o igual que epsilon, ¿cierto? Porque esto es lo que finalmente queremos que se cumpla. Entonces la pregunta es como ¿para qué valor de x menos x barra se tiene que esta cosa sea menor o igual que epsilon? Entonces si nos damos cuenta, lo que está acá es equivalente a que x menos x barra sea menor o igual que epsilon sobre c. Entonces como que ahí está más o menos cantadito, ¿ya? Como que está diciendo que si x menos x barra es menor que esto, entonces la función que queremos es menor que esto. Entonces precisamente se está cumpliendo eso. Hay un valor para el que yo puedo acotar x menos x barra, tal que f de x menos f de x barra sobre x menos x barra va a ser menor o igual que epsilon, ¿ya? Entonces dicho valor es el famoso delta que nosotros tenemos que elegir. Entonces,
vamos a hacer la demostración así como formal, formal, formal. Escribimos acá. Martín, Dígame. pero ¿puedes retroceder un poco, por favor? Sí. La página anterior. ¿Por qué f de x menos f de x barra partido en x menos x barra? Porque recordemos que estamos calculando el límite que está acá. Recordemos que queremos probar que este límite de acá es el que es igual a 0, ¿cierto? Entonces, esto es la cuestión que estamos haciendo converger a 0. Toda esta expresión de acá, ¿cierto? Ah, ya, muchas gracias. Ya. ¿Y de dónde venía eso? Porque recordemos que queremos probar que la derivada de x barra es igual a 0, ¿ya? Pero vamos a hacer una recapitulación como al final. Entonces vamos a darle con la demostración formal. Esta es la que uno hace como con todo el orgullo cuando ya logró sacar este ejercicio. Demostración. Dice como sea epsilon mayor que 0. Cuando uno se da un epsilon mayor que 0, así como con un sea, es como para todo implícito, ¿ya? Como está diciendo, tomemos cualquier epsilon mayor que 0, entonces lo que voy a hacer a continuación se cumple para todo epsilon mayor que 0. Entonces, luego, existe un delta igual a epsilon sobre c, que es tal que si x menos x barra es menor o igual que delta, entonces tiene lo siguiente. Entonces tenemos que f de x menos f de x barra, x menos x barra, va a ser menor o igual, que ya vimos que esto si lo matraqueamos un poco era c menos x barra, ¿cierto? Va a saltarme el paso intermedio, y esta cosa de acá es menor o igual que delta, y delta es epsilon sobre c, ¿cierto? Epsilon sobre c. Entonces esta cosa de acá va a ser menor o igual que c por epsilon sobre c, y esto es menor o igual que epsilon. ¿Ya? Entonces esta cosa que son 3 líneas tiene una estructura que es lo que estamos buscando. Porque probamos que para todo epsilon mayor que 0, voy a usar otro color mejor, para todo epsilon mayor que 0, hay otro color. A ver, no, estoy teniendo problemas cambiando los colores aquí. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta que depende por lo general de epsilon, tal que si esta cosa está menor o igual que delta, ¿cierto? Entonces, o sea, aquí está la implicancia de la definición, esta cosa de acá es menor que epsilon. Entonces aquí están todos los ingredientes de la definición epsilon delta del límite, que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta, tal que si x menor x barra es menor o igual que delta, entonces la expresión de la función es menor o igual que epsilon. Entonces, por lo tanto, el límite, ¿cuándo qué? Cuando x tiende a x barra, porque eso es lo que estoy acotando por delta, tiende a x barra, ¿de qué cosa? La expresión que está acá, f de x menos f de x barra sobre x menos x barra, y eso va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí recordemos que implícitamente acá hay un menos 0 que no estamos agregando porque no tiene sentido ponerle menos 0 cada rato. Pero eso es menos el límite de lo que queremos demostrar. Entonces probamos así, esto lo mismo de decir que f de x barra es igual a 0. Entonces, ¿cómo concluimos este ejercicio? ¿Ya? Concluyamos y después recapitulemos por si alguien tiene con dudas todavía. Entonces, por lo tanto, para todo x barra perteneciente a f, perteneciente a los reales, f de x barra prima es igual a 0, entonces f tiene que ser una función constante. Ya. ¿Queda alguna duda con este problema para que empecemos a cerrar este ejercicio? Devuelve un poco, porfis, para copiar. Sí, porfa. Ya. Entonces, cualquier cosa me dicen y nos quedan como 15 minutos, así que en volada alcanzamos a hacer la del límite chistoso. Pero esa pregunta igual es media difícil, ¿ya? Pero vamos a hacerla. ¿Cuál era el caso en el que no se, que había dicho como que no se cumplía lo de que fuera constante? Sí, eso voy a conversar ahora, ¿ya? Entonces, ya les voy a dar un contraejemplo súper breve, ¿ya? Consideremos la función definida en menos infinito, 0, unión 0, infinito, los reales, dada por lo siguiente. F de x es igual a, ¿cómo se llama? Igual a 1 cuando x menor que 0, y eso es igual a 2 cuando x menor que 0. ¿Ya? Es decir, una función que si la ven gráficamente, tengo como mi gráfico acá, ¿cierto? Y como que en un punto que vale nada que ver. Aquí vale 1, acá vale 2, y este punto acá no lo incluyo, ¿cierto? Este punto acá está salido. Aquí no está definida. El dominio de la función es esto de acá. Es como todo, de hecho, en los reales sin el 0, si quieren hacerlo más compacto. Entonces, si ustedes calculan acá f' de x, le va a dar que esta cosa de acá vale 0, y eso para todo x en el dominio de f.
¿Me creen que vale 0 la derivada de la función, cierto? En todos los puntos que es derivable. Porque Sí. esto de acá acá es un abierto, es continuo en todos estos lados, es derivable toda la cuestión. Pero si dan cuenta, pero f no es constante. Se dan cuenta que f no es constante, ¿cierto? Que ahí pega un salto. Entonces, de hecho, si se va más al extremo, por ejemplo, la función parte entera sería, bueno, sería derivable en todos los reales excepto en z, y sería con derivada a 0 en todos lados excepto en z, y la cuestión sigue siendo sin ser constante. Entonces, ¿alguien sabe cuál es el problema, qué es lo que está fallando acá? El dominio no son todos los reales. No necesariamente, porque ahora podríamos tener, por ejemplo, un dominio que sea 0 más infinito, y si la función f de x es igual a 0 en ese dominio, entonces la función sería constante. ¿Ya? Igual funciona si yo tomo solo el 0 infinito. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes ignoran la definición del 1, ahí les va a dar como que la función es constante. Pues si dejan de lado todo lo que estaba en negativo, solo se preocupan de los positivos, les va a dar que la derivada es 0 y es un conjunto que no son todos los reales, y la cuestión va a ser positiva. ¿No existe la derivada de la separación? Claro, no existe la derivada de la separación, pero tampoco existe la función. Es como que no hay mucha información. No es como que la función no sea derivable en ese punto, sino que no está ni definida en ese punto. ¿Ya? Entonces, les voy a dar como les voy a dar como la respuesta en realidad, es porque resulta que el dominio de f no es un intervalo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre. Para que esta propiedad sea cierta, tienes que estar definiendo un intervalo. Y si ustedes se dan cuenta, esto de acá no es un intervalo, porque no tengo como mi límite inferior y mi límite superior, y están todos los elementos entre medio. ¿Ya? Aquí lo que me ocurre es que tengo como un intervalo con un hoyo al medio. Entonces, en términos más matemáticos, es lo que se dice que el dominio no es conexo, no está todo conectado. Quizá algún profe les mencionó eso. Entonces, lo que ocurre es que cuando el dominio no es conexo, la condición de que f' de x igual a 0 no implica que la función es constante. Entonces, por ejemplo, el otro ejemplo que les daba yo, que si yo considerara solo 0 más infinito, ahí el dominio sí es un intervalo, el intervalo 0 más infinito, entonces sí es conexo. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo la derivada igual a 0 en un conjunto conexo o en un intervalo, porque todos los intervalos son conexos los reales, y todos los conexos son intervalos, entonces en realidad si se tiene en intervalos se va a cumplir que es constante, pero en otro caso no. Ahora como estamos en R es el intervalo menos infinito como infinito, entonces se va a cumplir. ¿Ya? Entonces esa es como la explicación en realidad, y eso es como un detalle súper dim, pero hay que tenerlo como en cuenta de repente para que no se queden con cosas que pueden ser falsas, ¿ya? Así que eso, ¿quedó claro como la explicación o no? ¿Se entiende como el detalle? Igual Sí, se el entiende detalle bien. es súper íntimo, pero como uno de la especialidad matemática como que se sabe todas las contraejemplos, las teorías como esas Yo cosas. entendí, pero en un control ¿será necesario especificar esa cuestión o no? O sea, si queremos esa constante. No sé si quizás, no creo en realidad, pero es que yo creo que por lo general no creo que les pongan un caso así, no creo. Pero es que igual para que lo digo para que lo sepan ya. No lo digo pensando en el control ni nada, lo digo para que tengan en cuenta que estas cosas pasan, ya, para que no se expandan como no sé, estos cagüines, ya, como estos cagüines así como, claro, ¿cachado? Así como, no, en Buchev dicen que si la derivada es cero, entonces la función es constante, no, pues eso es falso, o sea, solo un dominio es conexo, ¿ya? Entonces piensen, era como para dato curioso, ¿ya? Entonces, eso, pero es como un dato súper aparte, ¿ya? Entonces, como la conclusión es el siguiente, ya va a escribir entonces como el teorema, ¿ya? Para que lo tengan como guardadito por si alguna vez se encuentran de nuevo con esto y no tengan la duda. Entonces, sí, Disculpa, una pregunta. ¿Podría mostrar el anterior un poquito solamente para sacarle foto? sí, O sea, la anterior de esa. ya. Ya, gracias. Ya, a ver, entonces, vamos a darle. Entonces, el teorema es el siguiente. Si para todo x barra en i, f de x barra igual, f' de x barra igual 0, con i intervalo, entonces f es constante. ¿Ya?
No estamos haciendo ninguna pregunta en realidad, estoy dando un comentario sobre la pregunta anterior. Queríamos aclarar que la función era constante, pero yo les pongo este pequeño comentario al final de que hay que tener en cuenta cuál es el dominio, ¿ya? Entonces, esto acá es un teorema para que guarden ahí para el mármol. Si la función es de derivada de cero en un intervalo, entonces es constante, ¿ya? En conjuntos que no son intervalos, como uniones de intervalos, entonces puede que no lo sea, ¿ya? Entonces eso, me quedan 10 minutos. Y no sé si quieren que hagamos la P6 o ya están cansados y cansadas y quieren como que lo dejemos hasta acá nomás y todo eso. Díganme ustedes. P6, yes. Vamos, pues ya. Parece que van a sacarle todo el jugo al tutor hoy día, ¿ya? Ni siquiera le dieron 10 minutos extra de descanso, pero bueno, saquemos el jugo al tutor. Ya. Pregunta 6. ¿Ya? Entonces, estamos desesperados. Ya, pues hoy es miércoles, quedan días todavía. Ahora vamos a decir cuál es la P6. No se desesperen. Ya, igual, si quedan dudas de esta tutoría, yo voy a estar, voy a escribirlo acá mejor. Pueden ir a preguntarme a mí el viernes de 16 a 18 horas por Discord. Ya, el Discord del taller de los dos relojes, yo voy a estar ahí, como si quieren resolver dudas, alguna cuestión así. El viernes de 4 a 6 voy a estar en el Discord, que me hablan ahí por el canal del taller y les puedo responder como si quedaron cosas pendientes de la tutoría o dudas de cualquier problema en realidad, ¿ya? Como para que lo tengan en cuenta, como por si necesario. Y sobre todo por si no alcanzamos a terminar este ejercicio y vamos a tener que cortarlo, para que ustedes puedan ir a ver la cuestión, ¿ya? Entonces eso, ahí lo borro, ya di la información y vamos a hacer la P6. Entonces, pregunta número 6. Me dicen lo siguiente. Tengo f que va de R en R, que es diferenciable. ¿Ya? F es una función diferenciable, tal que para todo x en R, además f de x va a ser mayor que 0. ¿Es la P5? ¿Es la P6? Ah, es que ustedes tienen el enunciado sin esta pregunta, ya. Sí, es P6, es P6. Sorry si alguien se asustó. Sí, ya es filo. Es la pregunta de acá, es la que está en la tutoría original, porque yo metí una P5, que no, al final no lo quise hacer porque ustedes dijeron que no estaban bien con esta cosa como de la matraca de derivada, ¿ya? Entonces eso, dice lo siguiente, sea f de R en R una función diferenciable, y f de x una función que es mayor que 0. Y me dicen que para todo x en R encuentre el siguiente límite, que es el límite cuando delta tiende a 0, de f de x más x delta sobre f de x, 1 sobre delta, ¿ya? Entonces la cosa acá es el límite cuando delta tiende a 0 de f de x más x delta sobre f de x 1 sobre delta, ¿ya? Entonces, estos son los típicos límites que se ven súper peludos y toda la cuestión y se ven bastante feos, ¿ya? Como que uno podría decir que ya la cosa de acá converge a 0, esto converge a f de x sobre f de x, y eso converge a 1, y me queda 1 sobre, elevado a 1 sobre 0, me queda 1 infinito, esta cosa de acá es no definida, ¿ya? Este límite no está definido así como trivialmente, así que hay que meter usar como alguna técnica más elaborada. Entonces yo les doy el consejo que le daba mucho a la gente de mi sección, así que ojalá que los de mi sección se acuerden de este consejo, es que si ustedes ven alguna expresión que tenga un exponente medio feo, como esta cosa de acá, como que está tendiendo a eso, ustedes transfórmenlo como con la definición de exponencial. Porque recordemos que a elevado a b, por definición, era la exponencial de b por el logaritmo natural de a, ¿ya? Esto de acá es como el trucazo para todos estos límites como con exponentes feos, y eso lo usamos harto en mi sección. Ojalá que los de mi sección se acuerden, si no estaría muy decepcionado. Y eso es lo que tenemos que hacer acá. Entonces, si seguimos ese consejo, aplicamos la definición de exponencial, escribimos esto que es el límite, cuando delta tiende a 0, de la exponencial de 1 sobre delta por el logaritmo natural de la expresión que está acá adentro. Entonces va a ser f de x más x delta f de x. Ya. Les pregunto a ustedes, ¿qué le dice su instinto de madre leona? ¿A qué se está pareciendo esta cuestión de acá? ¿Alguien ve cómo a qué se parece? Quizá para qué lado va esto. Ni idea. Ya, entonces voy a darle un paso más y para que ustedes me digan para qué lado va esta cosa de acá. ¿Ya? Esto de acá. De hecho, como la exponencial es continua, nosotros podemos llegar y meter el límite al tiro, así que hagamos eso, metamos el límite. Esto va a ser la exponencial del límite
cuando delta tiende a 0. ¿Ya? Esto es por continuidad de la exponencial. Y acá tengo, voy a dividir por delta, y apliquemos la propiedad chistosa que tiene el logaritmo, de que el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos, y el logaritmo de una división va a ser la diferencia entre logaritmos. Entonces, en particular, esto va a ser logaritmo natural de f de x más x delta, menos logaritmo natural de f de x. ¿Ya? Y eso es porque estoy dividiendo el logaritmo natural, me transforma la división en una resta. Si quieren verlo, es un isomorfismo entre los reales positivos y los reales, ¿ya? Si quieren pensar como dentro de la álgebra. Entonces, esta cosa es lo que está acá, ¿ya? Entonces, ahora, ¿alguien sabe cómo, a qué se parece esta cuestión? ¿A qué les huele? A derivada, ¿cierto? Tiene pinta del cuando el h tiende a 0, de l f de x más h, algo así, ¿cierto? Como que está muy pasado eso, ¿ya? Entonces, vámonos a la siguiente página. Entonces vamos a hacer un recorte acá, ya quedan 5 minutos, ya, pero vamos a hacerlo con tiempo. Ya. No. Entonces vamos a hacerlo todo a máquina. Vamos a estar presionando acá. Me demorará menos en escribirlo. ¿Ya? Entonces tenemos todo acá. Entonces, de hecho, si se dan cuenta, esto de acá en realidad es como la composición del logaritmo natural con f, y estamos como calculando la derivada de la composición del logaritmo natural con f. ¿Ya? Entonces, escribámoslo como de esa forma. Entonces, la exponencial del límite, cuando el delta tiende a 0, de logaritmo natural. Ya escribimos, no, de hecho, saltémonos ese paso porque es medio latero. ¿Ya? Pero identifican ustedes acá que hay como casi unas derivadas, ¿ya? Porque si pensamos, tenemos la función logaritmo natural de f evaluado en un punto, que es el x más x delta, por x. Pero si se dan cuenta, la definición de derivada es con un x más, sería con x más delta, no sería como con x más h, o digo x más h, sería como un x más x por delta, ¿ya? Lo que quiero decir que el original es como el límite, cuando delta tiende a 0, de g de x más delta, menos g de x, sobre delta. Entonces acá lo que está molestando en realidad es como este x de acá, ¿cierto? Hay un x que está molestando. Entonces, para sacarse ese x, hay que hacer lo mismo que hacíamos cuando teníamos el seno de algo sobre algo, como que hay que agregarle las constantes para que la cuestión sea lo mismo. Entonces, en particular, vamos a tener que agregar un x arriba y abajo. Entonces, vamos a tener acá un x, límite, cuando delta tiende a 0, del logaritmo natural de f de x más x delta, ¿cierto? Menos logaritmo natural de f de x sobre x delta. Entonces, el x que está acá abajo se me está cancelando con el x que puse acá arriba, ¿ya? Entonces, y ahora sí, esta cosa que está es exactamente la derivada. Ustedes pueden pensarlo como que mi nueva variable h es lo que está acá, ¿cierto? Este es mi h, este es mi h, y claramente h tiende a 0, ¿por qué? Porque delta tiende a 0, entonces va a quedar como 0 por x, eso va a ser 0. Entonces, lo que está acá adentro es la derivada. Entonces, esto va a ser la exponencial de x por la derivada, ¿y la derivada de qué función? La derivada del logaritmo natural compuesta con f de x. Derivada, ¿ya? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es simplemente aplicar la regla de la cadena. Esto va a ser la exponencial de x, y esto, se dan cuenta, la derivada de un logaritmo es 1 sobre el argumento, va a ser 1 sobre f de x. Pero por regla de la cadena tengo que multiplicar por la derivada de lo que está dentro, que es f' de x, y esto está definido porque acuérdense que habíamos dicho que f es una función que es diferenciable y positiva, entonces como que está bien definido para el logaritmo, ¿ya? Entonces, en particular, la respuesta final va a ser que esto es la exponencial de x, f' de x, sobre f de x. Y ese es como el valor del límite, ¿ya? Entonces, no era tan difícil, pero debería tener como el ojo bien fino. ¿Ya? ¿Se cachó o quizá estoy mirándolo menos? ¿Se cachó? ¿Está muy complicado el ejercicio? Sí, obvio que puedo repetir. Yo Ya. me perdí. Ya, ¿en qué parte te perdiste? Así como para cachar dónde enfocarme. Como cuando empezaste lo... O sea, no, mentira, como factorizaste por X. De ahí para abajo. ¿Cuándo factoricé por X? Acá. Ahí. Cuando metí el Nikina y pone. Ese. Ya, o sea, ya voy a darle, voy a hacérselo en lujo y detalle porque me di cuenta como que no me han cachado mucho eso cuando hago esas cuestiones, ¿ya? Y que está bien, porque en realidad estoy haciéndola del flojo, ¿ya? Entonces, hagámosla bien. Yo ya tengo el límite, cuando delta tiende a 0, voy a escribir solo lo que estaba adentro, que era el logaritmo natural de f de x más x delta, menos logaritmo natural de f de x
sobre delta. Entonces yo les decía que la definición de derivada, que es la que puse acá atrás, es la siguiente. Es cuando g de x más delta menos g de x sobre delta tiende a 0. Entonces no se fijen mucho en el delta, puede ser cualquier variable, ya puede ser, por ejemplo, para que quede más claro, lo hagamos bonito, puede ser h, ya, chao, teles. Entonces g de x sobre pongámosle h y h, ¿cierto? El límite depende de ese parámetro h, y ese h tiene que ser lo que está tendiendo a 0. Entonces, en particular, el h que está acá arriba, si se dan cuenta, es el mismo que el que está acá abajo, ya tiene que ser la misma cosa que está tendiendo a 0. Entonces, si nos vamos acá arriba, tenemos que esto tiende a 0, bien, esto tiende a 0, pero no son la misma cosa. Entonces, para que sea la misma cosa, tenemos que hacer la completación del Nikita Nippon. Entonces, lo que hacemos es multiplicar por x acá, y para que esté bien definido, multiplicamos por x acá arriba. Y bueno, aquí podría decir que x tiene que ser distinto de 0, pero ese detalle se los dejo como propuesto, ¿ya? Entonces, ahí sí están definidos la misma cosa. Entonces, si uno quiere hacer más completo, podría ser así como ya, sea h igual x delta. Entonces, si delta tiende a 0, entonces, ¿cómo se llama? H también va a tender a 0, ¿cierto? Porque si delta tiende a 0, esta cosa tiende a x por 0, que es 0. Por eso no se pronunciado f de x mayor que 0. Sí, pero yo estaba hablando del x mismo, que es distinto de 0. Porque el x es que el x es un real cualquiera, ¿ya? Pero el caso cuando es 0 es trivial. Y entonces esto me queda delta tiende a 0, implica que h tiende a 0. Y esto es como, aquí estoy haciendo un cambio de variable. Entonces, estrictamente, esto sería igual al límite, cuando h tiende a 0, voy a escribirlo así. Logaritmo natural de f, evaluado en x más h, menos logaritmo natural de f de x, todo eso sobre h, por x. Y ahí esto, ahora sí que sí, esta cosa que está acá, es calcado la definición de ¿cómo se llama? Es la definición de la derivada, ¿ya? Entonces esto es calcado, por definición, es logaritmo natural de f de x, ¿cierto? Esto derivado por x. ¿Queda más claro ahí el tema de las constantes de los deltas y cosas así? Quizás ahí se hubieran perdido. Sí, ahí queda más claro. Ya. Entonces, como para continuar como el argumento, sí. Y luego de eso, entonces llegamos a que el corchete que estábamos acá recién trabajando es precisamente x veces la derivada del logaritmo natural de f de x, y ahí usamos regla de la cadena. El x no lo toco porque no lo estoy derivando. La derivada de un logaritmo sabemos que es 1 sobre el argumento, que en este caso es f de x, y por regla de la cadena tengo que multiplicar por f' de x, ¿ya? Y multiplicar por f' de x, al juntar todo me queda exponencial de x por f' de x sobre f de x, ¿ya? Entonces, para este problema había como que tener un poco de ojo, pero quizá de los mejores tips que da mi sección es que usen esto de la exponencial, transfórmenlo en la exponencial, porque así empiezan a aparecer cosas mágicas, ¿ya? Y básicamente eso. No sé si queda alguna otra duda, pero que empecemos como a cerrar ya la tutoría para que no quede tan larga. ¿Cómo se concluye que es positivo? Sí, que eso también estaba, se me olvidó mencionarlo. Es porque la exponencial es positiva, ¿ya? La exponencial es siempre positiva, entonces la cosa acá es mayor estricto que 0. Recordemos que la exponencial es siempre mayor estricta que 0, nunca vale 0. Y ahí como concluir que el límite es positivo, ¿ya? Sí, como que le puse esa cuestión porque eso decía el enunciado, pero filo. Así que eso. Y la P5 no es difícil, háganla en casa. Y eso. A ver, ¿queda alguna otra duda? Si no, para empezar como a cerrar todo el auxiliar. Ya, asumo que no. Entonces, eso. Esto fue el auxiliar. Ya, que bueno, Bolzano me banca. Y voy a dejar de grabar ahora porque no quedan más dudas. Entonces, voy a